Bien, la primera, sabéis que estamos en la sesión final del seminario sobre cambio climático y vamos a tratar la segunda parte del capítulo dedicado a la energía y al cambio climático. Decidimos que por tratarse de un tema muy complejo y muy largo, muy detallado, conviene dividirlo en dos partes complementarias. Hoy nos toca la segunda parte. La primera parte veis que hemos llegado hasta las energías no renovables, la nuclear de fisión y la nuclear de fusión. Y hoy vamos a hablar de las energías problema de vamos a ver. Ahí lo tenéis. Claro, es que tenemos pocos recursos y el ordenador no puede responder. Pero yo creo que vamos a ser capaces de realizar la sesión. Hoy vamos a hablar de las energías renovables y vamos, digamos, a explorar, explicar las principales: eólica, solar, hidráulica, mareas y olas, bioenergía, geotérmica. Y vamos a dedicar un capítulo completo a la energía para el transporte, porque estamos todos convencidos que es un sector de la economía en el cual se realizan una gran cantidad, o la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Incluso en el sector del transporte es donde se aplica más los sistemas de aprovechamiento de la energía de utilización mediante ciclos termodinámicos. Son los motores de combustión interna que queman habitualmente hasta la fecha. Ahora ya hay un gran cambio hacia el coche eléctrico, pero hasta la fecha los coches de gasolina y los coches diésel. Motor de explosión y motor diésel. Ciclo Otto y el ciclo Daimler. Bien, pues veremos los biocombustibles, el hidrógeno y hablaremos un poco del transporte aéreo. Bien, como hemos visto al comienzo, los planes globales para mejorar. En la vista dale una rayita. Sí, aquí, ¿eh? Sí, porque queda mejor, ¿verdad? Bien. Sí, es que de otra forma perdemos información que existe en la pantalla. Como principio general, los planes para mejorar la eficiencia energética y conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe tener en cuenta como un elemento esencial el ahorro de energía, que se conseguiría mediante, digamos, mejora de la eficiencia, pero eficiencia en toda la economía, en todas las actividades de la economía, la conservación de la energía y el comportamiento de las personas. Hay una columna importante que es transformar o, digamos, ir abandonando las formas de producir energía basadas en la combustión de combustibles fósiles por aprovechamiento de las energías renovables. Y bueno, después, pues lógicamente, como consecuencia de todo esto es ir abandonando los combustibles fósiles, que es el carbón, el petróleo, el gas, etc. Pero estas dos son muy importantes y son, digamos, complementarias. Son complementarias. Y las dos son necesarias. Sin energías renovables no se pueden conseguir los objetivos de reducción de la emisión, del objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero.
Pero solamente con las energías renovables, si pasamos a energías renovables, tampoco. Es fundamental también el otro elemento, que es la mejora de la eficiencia en todas las actividades de las personas. El ahorro de energía, mediante la mejora de la eficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya vemos, ya podemos pasar a las energías renovables. Vamos a ver un par de cositas nada más. Son la producción, en este caso es la contribución de las energías renovables, todas ellas, en la producción de energía primaria global de todo el mundo. Y estamos viendo que hasta el año 2005 se ha mantenido pues, con un ligero aumento desde el 6% hasta el 7%, pero que a partir del año 2005 más o menos ha subido hasta prácticamente hasta el 12%. Se ha multiplicado por 2. Las energías renovables están ganando peso en la producción de energía primaria. A ver si... Bien. Otro elemento a tener en cuenta es esta utilización de energías renovables no es uniforme a lo largo de todo el mundo. Y entonces tenemos que, y sobre todo las fuentes. La fuente más importante sigue siendo, históricamente, ha sido una fuente de energía renovable, la hidráulica. Y vemos que incluso ha aumentado la utilización. Esta cifra ya no es un porcentaje, sino en teravatios hora. La eólica está por aquí, digamos que es pues, la mitad más o menos. La solar, que tiene un crecimiento, digamos, la solar que no existía prácticamente hasta el año 2008, 2009, ahora está creciendo cada vez a más velocidad. Y hay otras energías renovables, de las que vamos a hablar después, que van poco a poco creciendo. Pero fundamentalmente tenemos la hidráulica en las centrales clásicas, digamos, eólica y la solar. Y la solar, ahora vamos a ver de forma inmediata que la solar, digamos, aquí podemos considerar o debemos considerar todas las formas de energía solar. Bien, pues el panorama no es negativo, diría yo, ¿verdad? No entro en los costes porque esto, bien, esto tampoco nos dice gran cosa. Solamente hacer una reflexión. Ahora estamos en un momento en que se habla de sustituir un tipo de fuente de energía por otro. Más que fuente de energía, sí. En este caso concreto es un ejercicio para ver qué ocurriría si sustituimos una central que quema carbón por un salto de agua. Son datos reales de una central que está entre Asturias y Galicia, Grandas de Salime, y aquí digamos que la construcción del muro digamos, emitió a la atmósfera 265.000 toneladas de CO2. 265.000 toneladas. Es una cantidad muy grande. Cada español estamos emitiendo como unas 5 toneladas al año. Luego son 205, como las emisiones de unas 50.000 personas. Entonces, las emisiones de CO2 que nos ahorramos al construir la central durante los
O sea, al parar la central que quema carbón, dejamos de hacer emisiones. Pero las emisiones que esta cantidad de emisiones que hay que hacer para construir el muro son el equivalente a los primeros 12 años. Esas emisiones son las que hace la central de carbón durante unos 12 años. Es que me estoy liando un poco. En definitiva, el construir A los 12 años se amortiza. a los 12 años se amortiza. Exactamente. Esa es la expresión, no en términos económicos, sino en términos de emisiones de gases de sí. Bueno, pues entonces, ahora vamos a hablar ya de la energía eólica. La energía eólica, vamos a dar datos, ahora son datos absolutos, son teravatios hora de energía ya, energía final, electricidad, y claro, ponemos en este gráfico los países. China pues está muy por encima de Estados Unidos y muchísimo más que Alemania. Tal. ¿Por qué ocurre esto? Por la sencilla razón que China tiene 1.400 millones de personas y Estados Unidos 400 millones. Luego, este tipo de gráfico es muy interesante tenerle, pero siempre considerando que son cifras absolutas. Y que nadie venga diciendo que España produce muy poco en comparación con Alemania. Por ejemplo, Alemania tiene casi el doble de población que España. O, no os digo nada, yo no sé, España comparada con Estados Unidos o con China. Lo que es importante es esto que vemos aquí. La potencia instalada que tenemos, y también esto no, hay otra que es esta de aquí, no. No tengo el dato, que es la cantidad de energía eólica per cápita. Esa voy a ver si la tengo o habría que volver a considerarlo. No obstante, desde un punto de vista más global, sin entrar en el juego de las responsabilidades, ¿verdad? O de las comparación, quién hace más, ¿eh? Para luchar contra el cambio climático, este dato, estos gráficos habría que complementarlos con otros distintos, donde lo viésemos desde el punto de vista de estas cifras divididas por la población. Teravatios hora dividida por el número de personas. Una pregunta que quiero hacer. Sí, no. La contaminación de ruido que producen las centrales eólicas, ¿se han tenido en cuenta en algún caso o no es... No, la contaminación acústica es otra. Claro. Ya, sí, se tiene en cuenta. A ver, ha surgido por motivo de que parece que hay la posibilidad de un edificio de vivienda de estas, tener generadores eólicos, ¿no? Sí. Que son perfectamente adaptables. Tú puedes colocarte en el tejado o solamente me parece que tienen que estar algo así como 10 metros por encima de lo que sean las aspas de... Sí, pero ahí sí que en una ciudad no puedes. Claro. Entonces, ese tema, yo no sé muy bien cómo influye, ¿no? Si eso es, No, hay que tenerlo espera, en cuenta, es o que no hay que tenerlo en cuenta. estamos hablando del cambio global, el calentamiento global. Luego, las molestias para el público no se consideran desde otro punto de vista, que es el de la salud de las personas. Por supuesto que hay que considerarlo. Incluso en la prensa pues hay reclamaciones de las personas que se ven, digamos, pues muy molestas para descansar en entornos ruidosos. Pero ahora el seminario se refiere a los efectos térmicos sin más. ¿Sí? Y eso no significa que nos hayamos olvidado o que quizá sí es posible que nos hayamos olvidado, pero no porque
lo hayamos hecho de forma consciente, sino porque tenemos este objetivo ahora de mostrar al público en general el problema de los gases de efecto invernadero. Bien, las energías renovables, la energía eólica, está teniendo un auge muy grande en muchísimos países que están rodeados de mares someros, tienen poca profundidad, en los que se construyen grandes parques de generadores. Este es un ejemplo que ya me he referido a él en otras sesiones del seminario, otras versiones. Está, digamos, aquí no sé si lo veis bien, es en el norte de Alemania y al oeste de Dinamarca. La potencia del sistema va a ser unos 400 megavatios. Es una potencia eólica muy grande, porque va a estar funcionando muchísimas horas al año. Es una zona abierta a los mares, a los vientos marinos, con cierta intensidad. Y ahora, una de las características importantes de este campo de generadores eólicos es que está a 120 kilómetros de la costa. Ya hay cierto riesgo de las tormentas en el Mar del Norte, pueden ser fuertes, pero hay otro detalle y es que los generadores digamos, generan la corriente continua y se transmite 120 kilómetros hasta tierra en forma de corriente continua, que después, para pasar a energía final, hay que transformarla en corriente alterna. Pero bueno, veis que hay muchas alternativas de mejora, porque claro, la corriente alterna se puede subir y bajar de tensión con mucha facilidad y por lo tanto puedes hacer el transporte de 120 kilómetros con pérdidas muy pequeñas. Si en vez de hacer el traslado, la corriente va por cables a 250.000 voltios, pues se ahorra muchísima energía que de otra forma se pierde por calentamiento óhmico de los cables. Bueno, pues vamos a ver ahora la energía solar. La energía solar, para nosotros los españoles, siempre que hablamos de esto, muchísimas personas sienten que estamos perdiendo el tiempo hasta cierto punto. Fijaros cómo está España con respecto al resto de Europa en lo que respecta a la energía que recibimos del sol. Hay grandes extensiones de la península ibérica con cifras de energía que recibimos, aquí tenéis la escala, en kilovatios hora por metro cuadrado, anualmente. Son cifras al año, kilovatios hora. Y tenemos, pues, por ejemplo, en toda Andalucía, una buena parte del sur del Mediterráneo, pues estamos del orden de unas 1.900 kilovatios hora por metro cuadrado. El nivel del suelo ya, no hablo de la atmósfera, altas capas. Y después, pues más o menos en la mitad de España, la mitad de la superficie, pues estamos hablando de como unos 1.700 kilovatios hora por metro cuadrado. Esto es evidente que España debiera haber invertido en años pasados, o en las décadas pasadas, de forma decisiva en la generación de electricidad de origen fotovoltaico. Fotovoltaico o, digamos, solar en general. Ahora vamos a ver un poquito de qué hablamos. La energía solar, de la que hablamos, ¿verdad?, con mucha frecuencia, podemos aprovechar la energía que recibimos del sol por dos grandes sistemas o modos, dos modos. Lo que los sistemas domésticos habitualmente son sistemas de captación de energía mediante líquidos acumuladores de calor. Y los podemos tener sin concentración, son los paneles solares que ponemos en los tejados de nuestras viviendas para obtener agua caliente sanitaria o agua caliente para calefacción. Ahora, estos mismos líquidos
los podemos utilizar con concentración, con la acumulación de la energía en el propio el líquido, ¿verdad? Y aquí, digamos, alcanzamos altas temperaturas. Altas temperaturas que van a permitir, esta temperatura puede ser tan alta que se genere vapor. Y por lo tanto vamos a producir electricidad con el vapor que estamos consiguiendo aquí. Vapor que pasa por un sistema turbina alternador, incluso con acumulación del calor en baños de sales fundidas para conseguir el funcionamiento, entre comillas, continuo. Es decir, utilizar parte de la energía que estamos produciendo de día para calentar sales, llegar a fusión de las sales, y por la noche utilizar esa masa de sales fundidas para calentar un líquido, agua normalmente, que pasaría por el sistema turbina alternador. En los sistemas sin concentración, que son los paneles que todos conocemos, llamamos de baja temperatura, porque se consigue el agua sanitaria y el agua para calefacción a una temperatura, digamos, de unos 40 grados o algo más, ¿verdad? Para viviendas, etc. Pero después, estos sistemas son, digamos, sobre todo este de aquí, son las primeras experiencias en los años 80, las primeras experiencias con el aprovechamiento de la energía solar. Sin embargo, esta parte de aquí ya es muy reciente, tiene como máximo 10 años. Y son las grandes centrales que estamos viendo en España en concreto, hay algunas en Andalucía, en Sevilla, en otras regiones, en las cuales ahora veremos los pros y los contras. Son los que se llaman termosolares, ¿no? Termosolares, sí, termosolares. Pero después, aunque son también antiguas, los sistemas de captación de energía mediante células fotovoltaicas, que producen de forma directa electricidad. No pasa por ningún ciclo termodinámico. Me vais a llamar pesado, que hable siempre de los ciclos termodinámicos como el coco de la película. No hay que caer, o siempre que se pueda, hay que evitarlo. Y las células fotovoltaicas es la forma de hacerlo. Yo recomiendo esta conferencia que dio Jesús Laborda, tiene una segunda, pero no la he puesto aquí. Entonces, él explica muy bien, digamos, cómo lo que ahora ya empieza con el cambio legislativo del gobierno actual, que permite a los particulares, digamos, producir su propia electricidad, y en el caso de que tenga un exceso lo puede vender a la compañía eléctrica. Aquí se podría hablar largamente porque el objetivo no es hacer negocio con la energía solar en la escala personal, en la escala doméstica. No se puede, sino simplemente ahorrar en la factura de la luz, produciendo parte de la electricidad que tú vas a consumir. Ya veis que entonces hay dos grandes corrientes. Una de ellas que está, digamos, llega a ser tan distinta como habría que hablar de tres, pero bueno, hablamos de líquidos acumuladores de calor, que después tiene que utilizarse como líquido caliente o como líquido en vapor que produce electricidad o directamente electricidad de las células fotovoltaicas. Esto es importante porque vais a ver que es multiforme. La energía solar tiene muchas formas de aprovechamiento y, digamos, pues hay varias técnicas. No entro en detalles porque estas son las energías, digamos, los paneles que se instalaron, por ejemplo, en unos pisos de unas viviendas aquí en Tres Cantos, unos edificios de pisos que están poco utilizados. Sin embargo, las fotovoltaicas, tenemos este ejemplo doméstico, la cubierta de un edificio,
pero tenemos estos colectores fotovoltaicos que tienen, digamos, en estas grandes instalaciones, pues generan una cantidad de energía muy grande. Y después, con los líquidos, mediante acumulación de la energía, concentración de la energía, perdón, la concentración de la energía, tenemos dos grandes variantes. Una es estos grandes paneles que no son fotovoltaicos, es metal, metal pulido, metal, digamos, inoxidable, y por la forma de la lámina es aproximadamente hiperbólica, y en el foco, por el foco pasa un tubo metálico, que es el que conduce el líquido, que se va a calentar. Y se calienta porque toda la energía que cae sobre esta superficie se condensa, se concentra, perdón, en el foco geométrico, en sentido geométrico. ¿Qué ocurre? Que este líquido puede alcanzar temperaturas de 300 o 400 grados, y entonces estamos hablando ya de una generación de vapor sobrecalentado. Y por otro lado, no por otro lado, otra forma de aprovechar la energía solar con concentración de la energía la podemos ver en este sistema. Digamos, los rayos de sol se reflejan en unos espejos, son espejos. Al igual que aquí esta superficie es especular y concentra la energía en el foco, aquí estos espejos estas superficies son especulares y concentran la energía en un foco que está aquí arriba. Aquí se genera el vapor y lo clásico de turbina y alternador. Y vuelvo a deciros, de nuevo, donde haya un ciclo termodinámico, se pierde mucha energía. Y el cuarto proceso, Gabriel, de disociación del agua para producir hidrógeno Sí, con la energía solar y catalizadores, sí. ¿hay algún país que lo esté ya produciendo de forma Japón. industrial? Sí, yo creo que, a ver si me Sobre dejáis eso a no mí hubo aquí, es que lo vimos el otro día y no sé dónde lo había yo puesto. ¿Os acordáis, verdad? Vamos a ver si, dónde lo tengo yo. Es que me estoy desviando y no voy a verlo. Bien, efectivamente. Hablábamos, es que no recuerdo ahora en qué momento de la conferencia se habla de no producir energía, sino células fotovoltaicas para disociar el agua. que va a ser catalizadores Espera. que aceleraban el proceso. Sí, está aquí. Don Carlos, el doctor Carlos Sánchez, de la Autónoma, nos mostró su laboratorio en el cual han conseguido varias patentes para disociar el agua con la energía solar. Bueno, Estas, se la llevaron los japoneses, porque la Universidad Autónoma no podía financiar y conservar las patentes vivas. Bueno, pues efectivamente se trabaja en las desaladoras. Bueno, pues yo recomiendo que veáis la conferencia porque es muy interesante. ¿Y esto no se produce en ningún sitio del mundo de forma significativa ya? Es que yo no lo conozco, no os puedo dar respuesta, pero sí, él nos hablaba ya del aprovechamiento de las patentes en Japón. Sí. Pero vamos, si no las he encontrado, que no habrá. No, es que igual no he mirado bien. Que puede ser también otra cosa, porque realmente, ahora os voy a hablar a continuación, en un ratito, ¿verdad?, de los ensayos que se están haciendo ahora con el hidrógeno para impulsar a los trenes, por ejemplo. Bueno, pues lo vi ayer mismo, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya hemos visto... Que la Universidad Autónoma de Produces y se lo enviase a ellos.
Bueno, pues ahora vamos a hablar otra de las energías renovables, la hidráulica. La hidráulica, como veis, y vuelvo a repetir el mismo razonamiento, China es inmenso, ¿verdad? Es mucho. Estados Unidos, no solamente en población, en extensión, y por lo tanto, pues tiene muchísimas, digamos, cuencas fluviales enormes y por lo tanto aprovecha muy bien la energía hidráulica. España pues está aquí y claro, pues no puede tener tanto como la India o como Estados Unidos y muchísimo menos como China. Pero no, es que vamos a ver, la elección de estas curvas y estos países son para poner alguna referencia, porque yo os animo a que entréis aquí en Our World in Data y digamos podéis seleccionar en la ventana temporal el número de países que están aquí representados, lo que queráis. Estos gráficos tienen el objetivo fundamental de demostrar que hay países que están trabajando sin decir nada a nadie. Fijaros que China, y estamos hablando de hace 30 años, los 10 primeros años China mejoró, pero es que el salto ha sido monumental. Y lo veo yo por la inclinación de esta recta ideal que hay aquí con respecto a la anterior. De China se dicen muchas cosas, pero hay cosas, digamos, que habría que hablar. Habría que hablar. La presa esa de las 3 gargantas Sí. tiene que haber pegado un salto de producción. Pues claro, claro. Sí, pero bueno, no solamente eso. Y después, España, como veis, no tiene una tendencia definida en los últimos 20 años. Tiene unas instalaciones, se van haciendo viejas, pero digamos no están sometidas, pueden aguantar muchísimo más tiempo con mantenimiento adecuado y tiene una producción que muchas veces resuelve el problema. En España no parece que se pueda pensar en un aumento grande de las instalaciones de energía hidráulica. Más bien se está pensando siempre en las pequeñas minicentrales. Bueno, pues vamos rápidamente. Mareas y olas, esto es algo, digamos, testimonial. Hace ya años, el año 66, se hizo en la Bretaña francesa una instalación de aprovechamiento de la energía de las mareas. Por lo tanto, al subir la marea se acumula a modo de embalses, se embalsa el agua detrás de una presa y digamos, en la fase de subida de la marea hay una turbina que, digamos, funciona con agua en un sentido y agua en el sentido contrario. Luego, cuando sube la marea, la turbina produce electricidad y cuando baja la marea, vuelve a producir electricidad. Es una turbina de un diseño mecánicamente muy ingenioso para no tener que andar cambiando nada. Y después, hay varios sitios en Europa que se hacen experimentos, uno de ellos es en España. Es aprovechar la energía no de la marea, sino de las olas. Y para ello, en la costa, se puede construir, como veis aquí, un muro que separa, digamos, una zona, digamos, libre de los movimientos de las olas, porque el mar abierto está por aquí. Luego en el mar abierto las olas pueden subir, no la marea, sino las olas pueden subir 1 metro o 2 metros. Hay una especie, digamos, de protección de hormigón que esta, digamos, subida de la altura de las olas se lamina y aquí en el interior se produce un aumento de la presión del aire. Ese aire atraviesa una turbina y entonces se genera electricidad en un alternador.
Pero claro, ocurre también que cuando las olas se retiran, en esta cavidad se produce una pérdida de presión, una caída de presión, que provoca, digamos, una corriente de aire en sentido contrario. Aquí se forma un vacío, se rellena con aire. Esta es una turbina también, como la de la RANS, que va a funcionar con el aire funcionando, digamos, moviéndose en un sentido y en el contrario. Esta central es experimental, pero está produciendo y sigue produciendo electricidad. Tiene 300 kilovatios. Hombre, no se puede comparar con los 1000 megavatios de una central nuclear. Es una cosa pequeña, da electricidad, aquí sí que entrega a la red el equivalente, pues no sé, a 50, 60, 70 viviendas. Y bueno, pues se sirve como campo de experimentación para los materiales y los diseños. Tiene sentido porque estos sistemas de aprovechamiento de las mareas no se han podido reproducir en muchos más sitios. Yo diría que es casi el único del mundo, porque tienes que tener mareas de cierta entidad y después en campos, en áreas, digamos, donde puedas cerrar, construir un cierre para que se pueda dar el efecto de embalse del agua. Sin embargo, este sistema lo puedes montar en muchísimos sitios de la costa, sobre todo las costas abiertas, como es el Cantábrico en España, en las Islas Canarias, etc. Bien, pues vamos a ir avanzando a buena velocidad. Ahora entramos en la bioenergía y vamos a definir la biomasa. Biomasa es material de origen biológico, pero hay que excluir a los materiales biológicos que ya están incorporados a formaciones geológicas. Digamos, no podemos hablar de material biológico los fósiles. Y por lo tanto, esa biomasa tiene, digamos, energía, que es la energía solar que ha almacenado la planta en general, las plantas, a través de la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía solar para convertir los compuestos inorgánicos que asimilan, como el CO2, en compuestos orgánicos. No entro mucho en detalle para ver el balance que la fotosíntesis induce. Ay, perdonad, es que se me va aquí. Cómo generamos una tonelada de biomasa con agua y energía solar. Perdón, agua, CO2. Este es otro aspecto muy importante de la bioenergía. Vamos a ver. La bioenergía nosotros la vamos a utilizar cuando está transformada en plantas. Las plantas, los árboles, los restos de poda, la hierba, la hojarasca, etcétera, etcétera. Pero para crecer ha tenido que extraer de la atmósfera CO2. Ese CO2 con agua y energía nos produce biomasa, que después la vamos a utilizar como combustible. Y aquí viene la cuestión que muchas personas nos hacemos. Pero hombre, la biomasa cuando la vamos a utilizar va a volver a emitir a la atmósfera el CO2. Efectivamente, es así. Es así. Los planes de utilización de la biomasa suponen que cuando cortamos bosques, hacemos cortes, hacemos podas, vamos a sustituir todo lo que cortamos por más materia, por más vegetales.
Porque claro, yo voy a emitir otra vez CO2 y lo voy a utilizar, digamos, es un ciclo continuo. O sea, no reducimos la cantidad de CO2 en la atmósfera, la mantenemos constante. La mantenemos constante. Pero evitamos consumirla de otro combustible fósil. Claro. Eso será bueno. Claro. Bueno, pues entonces, fijaros que hay unos estudios, esto lo tomo del Ente Vasco de la Energía para ver que en todo el mundo hay unos planes de utilización, de aumento del consumo de la biomasa y son kilotoneladas de petróleo. Son 200.000 toneladas, 300.000 toneladas, 400.000. En total son 1 millón y pico de toneladas de petróleo, que no es mucho. En el año 2025, el 2020 son 1,5 millones de toneladas de petróleo equivalente, que van a producir energía proveniente de la biomasa. Hay unos ejemplos, hay una instalación que es en Cuéllar, que ya no sé yo en estos momentos en qué estado está, pero bueno, cuando se construyó, no tengo ahora los datos, están aquí y es difícil verlo, pero daba calefacción digamos, prácticamente a todo el pueblo de Cuéllar. Calefacción, agua caliente, sanitaria y calefacción. Que yo sepa, no se ha vuelto a repetir el experimento de Cuéllar. Después los residuos. Los residuos urbanos son también una fuente de energía. Pero de acuerdo con las ideas imperantes, yo estoy muy de acuerdo con ellas, esa sería el último paso. Es decir, el sentido común, digamos, nos dice que la sostenibilidad, digamos, la sostenibilidad nos aconseja priorizar. Primero, reducir, reutilizar y reciclar. Y únicamente como cuarto punto, como cuarta puerta de salida, tenemos el de valorizar, que es transformar los residuos en energía. Ese es el plan general. Reducir los residuos, reutilizarlos y reciclarlos. Y únicamente cuando ya tengamos algo que no sabemos qué hacer, eso lo podemos transformar en energía. Transformar en una caldera donde haya una combustión de los residuos y se produzca vapor y electricidad. Aplicando estas reglas, digamos, se recupera mucha más energía que la que se puede conseguir cuando quemamos el residuo. Por ejemplo, fabricar papel a partir de papel usado requiere un 65% menos de energía. Tienes ya el papel que ha pasado por las etapas previas del proceso de conseguir papel y parece un poco, digamos, un despilfarro quemar el papel para producir calor y energía. Y claro, en última instancia sí, está muy bien. Vamos a reducir, reutilizar y reciclar, pero al final queda algo, un residuo que no sabemos qué hacer. Y en este caso sí es transformarlo en energía. Bueno, pues estos son. Tenemos aquí ahora, por ejemplo, los residuos urbanos, y estos son toneladas, estos son los residuos urbanos recogidos en toda España. Son cifras son 25 millones de toneladas, están por aquí, pues unos 22, 23, 24
millones de toneladas al año. Son cantidades, y además es año tras año, año tras año. Veis que ha habido una reducción desde los años del 2010 al 2014, pero ahora pues hay un ligero repunte. Perdón. Este otro gráfico no lo puedo ver muy bien porque... Bien. Y después es muy importante los residuos plásticos. Los residuos plásticos, el plástico es de difícil reutilización y de difícil reciclaje. Y por lo tanto, un 14%, que es mucho, se utiliza para generar energía por combustión, ¿eh? Y entonces la combustión de una tonelada de botellas de plástico genera tanta energía como quemar 1,4 toneladas de carbón. Tiene una capacidad, digamos, la capacidad calorífica mayor que la del carbón. Una tonelada por 1,4 toneladas de carbón. Y después el reciclaje, no la combustión, sino el reciclaje del plástico. El film de plástico en España es sumamente interesante porque es el film que se utiliza en la agricultura intensiva en amplias zonas del sureste de España, ¿verdad? Si se reciclara, se podría ahorrar la energía equivalente a 185.000 toneladas o 100 millones de litros de gasóleo para suministrar calefacción a unos 50.000 hogares. 50.000, unas 200.000 personas. La calefacción para 200.000 personas. Y no hablo, digamos, de la eliminación, digamos, de ahorrarnos el CO2 que estamos produciendo cuando se hace una combustión, ¿verdad? El plástico que se quema, generamos CO2 y no es como la planta que va a utilizar CO2 para crecer. El plástico no tiene esa virtud. Los residuos por la quema del plástico no son cenizas. ¿Qué? Cenizas. Cenizas, Claro. O sea que sería un buen sistema el quemar el plástico. No, en absoluto. Siempre lo que no sea reutilizar, reciclar, es malo. Pero son reutilizables los plásticos. O sea que eso también hace falta produce dioxinas. Claro, claro. Además, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la energía geotérmica. En esencia, la energía geotérmica la podemos medir, la podemos considerar en función de la temperatura a la que está el recurso geotérmico, la profundidad y el gradiente térmico que podemos conseguir. Vamos a ver. Este recurso geotérmico, la misma palabra lo indica, está en la tierra, en el subsuelo. Y ahora vamos a ver a qué profundidad. Pues desde los menos de 250 metros hasta los 2.000, 3.000, 4.000, o sea, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros de profundidad. Y claro, dependiendo de la profundidad, pues tenemos la temperatura. Y a menos de 250 metros, pues tenemos menos de 30 grados, pero vamos subiendo hasta los 150 grados. Pero aquí hay una cuestión que a mí sí que me interesa resaltar. El aprovechamiento de la energía geotérmica no se hace por la temperatura, sino por la energía que contiene, que podemos extraer. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de aquí de Tres Cantos. Cuando me lo explicaron a mí, probablemente yo no me enteré bien y me quedé con una idea
equivocada que ahora os lo voy a explicar. Vamos a ver. Es de sentido común que si yo tengo un recurso, una corriente de agua subterránea a 150 grados, yo puedo hacer pasar por esa corriente, y obviamente en condiciones que no haya mezcla, etcétera, etcétera, una corriente de agua, genero vapor y puedo producir electricidad. Eso se entiende. Pero si yo tengo un recurso, o sea, un lago subterráneo que está a 40 grados, a 50 grados, no puedo hacer eso. No voy a poder, digamos, producir vapor. Y no os digo si es agua prácticamente superficial. Agua o aire o la propia tierra a menos de 250 metros, pues puede estar a 20, a 10, a 8 grados. Entonces aquí lo fundamental, ahora lo vamos a ver, después volveré, es la bomba de calor. La bomba de calor tendría yo que dedicarle algo más de tiempo, pero fundamentalmente la bomba de calor es como un frigorífico. Si vosotros ponéis la mano detrás de un frigorífico, está caliente. Hay un ciclo termodinámico en el frigorífico que alimentamos energía y estamos extrayendo calor del interior del frigorífico. Lo extraemos y digamos, lo ponemos en un serpentín y calienta la parte externa del frigorífico. Esa es una bomba de calor operando en el ciclo frigorífico. Pero la bomba de calor aplicada a extraer energía de una corriente de agua, un estrato de tierra a 100 metros de profundidad, etcétera, o incluso la aerotermia que ahora estamos viendo en nuestras viviendas, es como si tuviésemos el frigorífico en el exterior y el serpentín lo tenemos dentro de casa. Veo que es... El aire acondicionado. Efectivamente, sí. En algún sitio. Entonces, vamos a ver. La energía geotérmica, de verdad, la que funciona con bomba de calor, es un sistema de obtención de energía del suelo o del aire o de recursos, por ejemplo, un lago, un río, etc. Y digamos, esa obtención de la energía se realiza porque vamos a utilizar como elemento de captura de la energía una sustancia. Yo aquí os hablo del tetrafluoretano. Es una sustancia que tiene un punto de ebullición de menos 26,3 grados centígrados. Luego, por encima es gas. Y puede sacar energía de cualquier cosa que esté por encima de 26 bajo cero. El hielo normal. Pero el hielo que esté a 5 bajo cero, a 10 bajo cero, a 15 bajo cero, a 20 bajo cero, todavía se le saca el calor. Asumiendo que todos estos sistemas obtienen energía del cambio de fase de un líquido. El cambio de fase produce siempre una emisión en una sección. Sí. Cuando estamos, por ejemplo, ponemos al fuego una olla para calentar, la temperatura no sube hasta que entra en ebullición. Pero claro, la energía se está gastando. Esa energía está ahí, estará en el vapor de agua que estará por el aire. Y lo mismo ocurre aquí. Entonces, la utilización de la bomba de calor es muy antigua, pero no se ha popularizado hasta que se han podido construir bombas de calor muy fiables que funcionan durante años. Es que ¿cuántos años dura ahora un frigorífico en una vivienda normal y corriente? Puede durar 25 o 30 años. Cambiamos el frigorífico cuando salen al mercado nuevos modelos más eficientes. Pero si no, tenemos frigoríficos que pueden durar. Luego, la idea es, esto no funciona como siempre, hay que aportar energía.
para que el ciclo sea continuo, hay que aportar energía para volver otra vez ese vapor a líquido, a forma de líquido. No hay ningún cambio de fase en eso, porque Sí, claro. hay cambio. No, me refiero. Yo en un frigorífico lo utilizaría Sí, en el invierno para que el serpentín exterior sí, le diera calor. sí. Y en el verano utilizaría para que la parte del interior me diera frío. Rompes el frigorífico y distribuyes las piezas por la vivienda. Eso es. Es lo que yo te quiero decir, que si hay algún cambio ahí. Claro, claro. De fase. Son líquidos que gasifican a 20 grados. Claro, claro. Pero le tienes que volver otra vez a comprimir para que sea líquido. Sí, pero quiero decir que si lo lógico sería que en el verano te cogieran calor de la vivienda, Sí. Y en el invierno te lo dejaran. Sí, claro, el claro. aire acondicionado que tienes en casa te produce calor en invierno y frío en verano. Si tiene bomba de calor, ya lo decís. Sí, sí, tienes que hacer esa operación mediante un simple botón, una palanquita. Vale. Tú le pones verano o invierno, ¿verdad? Pero lo esencial es una conferencia de energías renovables. hay algo que si puedes tú, Es aburridísimo. digamos, silenciar a alguien que está hablando. Si tenemos a Andrés. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Bien, lo típico en estas instalaciones es que por cada kilovatio hora que inyectamos al sistema se extrae de la tierra 3, entre 3 y 4, pero bueno, para hacernos un cálculo fácil, 3. Luego, la idea, digamos, de ser totalmente independientes de las compañías eléctricas no tiene mucho sentido. Vamos a tener necesidad de energía eléctrica o de otra forma, que lo que nos va a permitir es traer energía de la tierra o de estos recursos que decía, una corriente de agua, un lago, etcétera, etcétera, o el propio aire. Bien. Hay un edificio que está cerca de los bomberos. Sí, sí, ahora lo vamos a ver. Han hecho un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas para producir energía para precisamente eso que está diciendo. Sí, sí, ahora lo vemos, Ahora lo vemos. En España, antes de entrar tenemos amplias zonas en las que se puede aprovechar energía geotérmica, pero es energía geotérmica en general, ¿verdad? A temperatura, a baja temperatura. Aunque aquí hay algunos sitios donde podemos encontrar, como veis en esta zona de Cataluña, en los Pirineos, sin embargo aquí en esta zona, es Cuenca, etcétera, o en Andalucía, es a media o baja temperatura. En Madrid, sin más lejos, tenemos en Tres Cantos, a 2.300 metros de profundidad, hay una corriente de líquido, de agua, a 83 grados. San Sebastián de los Reyes pues está a la misma profundidad y en Geomadrid está a 80 grados. Bueno, pues estos son los puntos calientes que hay aquí en las cercanías de la capital, pero que la utilización no tiene por qué o exclusivamente la podemos imaginar como utilizar puntos a estas temperaturas. No, realmente estamos con la bomba de calor, podemos extraer la energía del suelo que esté, pues eso, a 8 grados, a 6 grados, a 12 grados, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo que nos decía Manuel. Esta es una instalación que yo no sé la historia,
Pero la última información que he obtenido es de Vaillant. Vaillant ha construido y ha vendido, ha instalado 8 bombas geotérmicas. 8 bombas, cada una de 50 kilovatios. Son máquinas grandes, por un total de 400 kilovatios de potencia. Que serán 400 kilovatios hora por cada hora de funcionamiento. Y claro, dan agua sanitaria, agua caliente sanitaria y calefacción y refrigeración. Pues no recuerdo ahora el número de viviendas, pero debe rondar por las 80 viviendas o de este orden. Ese creo que es un sitio emblemático. Ese es otro. Luego 3 campos. Sí, ese me parece que es el edificio blanco que hay ahí al Sí, lado sí. del centro de deportes y tal. Sí. Y parece que este es un sitio modélico, o sea, lo han puesto como un modelo. Sí, 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 y lo es porque cuando yo me enteré de una reunión en la asociación de vecinos para explicar el proyecto, lo explicaba el arquitecto. O yo no me enteré, lo más probable es que fuese yo que estaba un poco despistado y no hice las preguntas apropiadas y saqué lógicamente las consecuencias erróneas, ¿verdad? Que no estaban utilizando bombas de calor. Pero hoy en día sí, la información, digamos, de publicidad es de Vaillant. Bueno, pues... ¿Eso es trasladable a una finca, un edificio de viviendas, claro, habitada que no lo tenga? No, y a una sola vivienda. El problema es que aquí, al ser edificios de pisos, las instalaciones son subterráneas. Pero claro, en un piso concreto no lo puedes hacer. Se hace, evidentemente, con las instalaciones de aerotermia, que pones en los paramentos, en las paredes, en las partes exteriores, donde no molesta el ruido. El ruido tampoco es tan alto, pero eso es molesto, ¿verdad? Entonces, no hablamos de estas potencias de 50 kilovatios, hablarás de medio kilovatio, de 1 kilovatio, 2 kilovatios, y tienes agua caliente sanitaria y calefacción, refrigeración. Yo no lo tengo en casa, pero mis vecinos, pues estoy rodeado de pisos o viviendas que tienen estas instalaciones. Claro, sí, sí, sí. ¿Y económicamente es viable eso? Sí, sí, claro. Es que es por cada kilovatio. Tienes que pensar que tú tienes una fuente de consumo de energía, perdón, un consumo de energía que vas a poner 1 kilovatio hora y te va a devolver 3. Que lo saca del aire o de la tierra. Sí, pero yo lo que quiero, no sé cuál es el coste que yo tengo que pagar a alguien que me vaya a hacer una instalación, claro, una instalación, de ese tipo, ¿no? Claro. Y si eso es amortizable. Mira, y en cuánto tiempo, ¿no? Tú entras en la web de Vaillant y pides presupuesto. Y si os juntáis una docena de vecinos, pues... Bueno, aquí no entro yo en detalle porque es ver más o menos lo mismo que decíamos del flujo alrededor de la bomba de calor. Es que quiero llegar ahora aquí, ya. El transporte. La energía para el transporte. Antes de entrar, ya os adelanto que lo que vamos a ver es simultáneamente muy preocupante, es muy negativo, pero que a la vez ofrece un campo de mejora inmenso, un campo de mejora de ahorro enorme, y lo vamos a ver enseguida. Después vamos a ver la electricidad,
qué papel va a jugar en el transporte los biocombustibles, el hidrógeno, y hablaremos después ya al final de alguna otra cosita. Pero aquí, por ejemplo, esto es un estudio de una revista de hace ya muchos años. Pues no recuerdo, lo tenía por ahí, pero como esto está tan mal que no se oculta la barra, lo hace cuando le da la gana, pues no me deja mostraros la fuente de esta información. Pero estas son las emisiones, hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos del CO2. Y bueno, pues queda muy claro que las emisiones de los motores de combustión interna de gasolina pues son estas de aquí, se acercan a los 300 gramos por milla, son datos de Estados Unidos, por milla recorrida. El diésel tiene bastante menos emisión debidas al vehículo. Pero de forma simultánea hay que considerar que para producir la gasolina tenemos que emitir gases de efecto invernadero en todo el ciclo del combustible. Exploración, perforación, extracción, refino, transporte y distribución de la gasolina. Lo veis aquí. Y por ejemplo, el motor de combustión interna de gas natural, el propio motor, tiene unas emisiones relativamente bajas como las del motor diésel, pero el ciclo del combustible del gas natural es mucho más alto. El motor digamos, un motor de combustión interna de hidrógeno, esto es una situación, digamos, teóricamente posible, pero ya, por lo que os dije antes, el hidrógeno no se concibe que se vaya a utilizar como combustible interno en un ciclo termodinámico. Pero bueno, no produciría ninguna emisión, sin embargo, el ciclo del combustible para producir el hidrógeno pues es comparable, es mucho más que cualquiera de ellos. Y así podemos ver todo, hasta que llegamos a la pila de combustible de metanol. Un motor movido por una pila de combustible, como vimos en el seminario anterior, que va a utilizar el metanol en una oxidación catalítica, va a producir las emisiones más bajas. Y después el ciclo de la producción del metanol tampoco es tan alto. Pero tenemos todavía una pila de combustible de etanol, que prácticamente es cero. La pila de combustible de hidrógeno, que se va a producir mediante un reformado con vapor del gas natural, que el motor apenas produce nada y el ciclo de combustible, pero veis que estamos en la zona baja. Y después la pila de combustible de hidrógeno, lo que decíamos el día anterior, pero vamos a producir el hidrógeno consumiendo electricidad de la red. El motor no va a producir emisiones porque va a emitir agua. Sin embargo, las emisiones para producir hidrógeno superan todo lo que tenemos por aquí. No he entendido lo de la pila de combustible de hidrógeno reformado con vapor. Sí, no. Esto es que la fuente de hidrógeno es el gas natural, que se reforma con vapor de agua a alta temperatura y se libera hidrógeno. Eso es una reacción que se produce, es una reacción catalítica entre la gasolina o algo así, Sí. y el vapor de agua, y te produce un producto de combustión dependiendo de la temperatura de salida, te produce contra más temperatura tengas, más concentración de hidrógeno. Sí. O sea, que puedes tener un gas con un 50%. Bueno, esto simplemente para ver que una visión de las emisiones y que realmente tenemos que ir pensando siempre en ir abandonando los motores de combustión interna para ir pasando al híbrido eléctrico-gasolina, el híbrido eléctrico-diésel, por ejemplo. El diésel tenía unas emisiones totales por aquí, pero cuando el diésel
es híbrido, que lo tenemos aquí, pues bajamos bastante. Y así sucesivamente. Y la pila de combustible ya, pues lógicamente, entra dentro de unos rangos de emisiones, incluyendo hasta la propia ciclo del combustible. Pero claro, que el hidrógeno por sí mismo no resuelve ningún problema, porque si vamos a producir hidrógeno con la electricidad de la red, pues estamos por aquí arriba. Que no entiendo por qué el diésel fue tan machacado hace unos años, Sí. en donde decían que los coches... Hay una explicación sencilla, y es que el combustible o los motores de combustión interna que queman gasoil, el combustible diésel, funcionan a un salto de temperatura más alto, tienen un salto de temperatura más alto que los de gasolina. Por el ciclo, digamos, el segundo principio de termodinámica y el principio de Carnot, esto nos hace ver que el rendimiento va a ser más alto. Pero de forma simultánea, por estar trabajando a temperaturas más altas, sobre todo el punto más alto, digamos, el que se alcanza en la combustión del gasoil, se generan otras variedades químicas, otras moléculas, cosa que no se consideró en un principio, porque todo el énfasis era en el ahorro de energía, en digamos, mejora del rendimiento, etc. Pero hace ya unos cuantos años, y aquí en Tres Cantos nos abrió los ojos a muchísimas personas, Esteban Manrique, que era entonces director del Museo de Ciencias Naturales, que nos explicó de esta cara oculta, cara oscura y oculta de los combustibles en ciclo en ciclo diésel, que es la alta temperatura está generando óxidos de nitrógeno, que no tienen, claro, pero sobre todo los óxidos de nitrógeno que en presencia de agua pues produce ácidos. Y eso no lo han resuelto con el líquido ese. Claro, ahora sí. Claro, tu coche. Con mi coche de gasolina, por eso que yo lo compré precisamente por eso. Sí. Y luego después, cuando veo esto, pues Pero ahora vamos a dar otra pincelada para que veáis. Así que la bicicleta. claro. Consumes el filete que te has comido. Ahora tenemos otra pincelada, otra visión, otra faceta del problema. Y esto es más preocupante porque estamos hablando del rendimiento, no las emisiones, sino el rendimiento. Y claro, el rendimiento, este es el rendimiento de la cadena de combustible. Digamos, ¿qué rendimiento tiene todo el proceso para producir gasolina? De la energía que aplicamos, cuánto combustible obtenemos. O sea, cuánta energía en forma de combustible. Después, el rendimiento del vehículo, que es esta parte amarilla, y multiplicamos los dos rendimientos y nos quedamos con la columna roja. Pero fijaros que en general nunca llega mucho más allá del 10%. En la gasolina, combustión interna, los coches normales pues tienen un rendimiento del 12% o 13%. En el diésel sube un poquito hasta el 18%, pero después, hasta llegar al híbrido eléctrico diésel, pues estamos todos siempre igual. Nunca llegamos al 20%. Llegamos al 20% con la pila de combustible de hidrógeno reformado, o sea, gas natural reformado con vapor, que pasa un poquito. Pero cuando el hidrógeno lo producimos con electricidad de la red, fijaros qué rendimiento tenemos. Es decir, mirad esto al revés. De la columna roja a la parte de arriba al 100%, ¿qué pasa con eso? Es energía perdida. Energía perdida que no se va a poder utilizar. Y aquí está el quid de la cuestión. Esto lo llevamos haciendo 100 años, 120 años. Y digamos que
Aún a pesar de esto, no es ninguna novedad, se sabe desde hace muchos años, desde la primera parte, en el primer cuarto del siglo XIX, se sabe perfectamente que quemar combustibles en un ciclo termodinámico que sigue las reglas tiene un rendimiento inferior a una máquina de Carnot. Esa es la forma teórica de decirlo. Pero en buen castellano lo que significa es que estás calentando el aire. Estás calentando el aire, para nada. Y de ahí viene, pues, todos los esfuerzos que hacemos, que se nos pide que hagamos, digamos, los compromisos de los estados, etcétera, etcétera, para ir abandonando las energías no renovables, pasar. Esto es, digamos, transformación de la demanda de energía, es petajulios por año, y esto es referente al transporte, Estos son datos no de España, sino son datos globales, datos globales. Y se pasa del 2015 al 2050. Y además, el 2050 con unas condiciones que están definidas por este RMAP case. O sea, esto viene del IRENA y establece unas reglas para esto. Entonces, primero, año 2000. Claro. Pero vuelvo a decir lo mismo. Las no renovables, las energías no renovables, siempre y cuando pasemos a la etapa en la que ya haya buenos sistemas de captura de CO2 y las no renovables, digamos, en el transporte, los no renovables va a ser el petróleo. Y vamos a utilizar... ¿En el transporte cómo podemos poner en marcha esos sistemas de captura de CO2? No, en la producción de los combustibles. En el ciclo del combustible. Aquí el gas natural. Y aquí, digamos, los rendimientos pueden ser muy altos, pero después, como el coche tiene tan poco, pero bueno, las no renovables en transporte del 94% que es ahora, o sea, ahora los coches, camiones, aviones, barcos, es el 94%. Y solamente este pequeño porcentaje de renovables. Y esto después veis la explosión que sufre. Y seguiremos quemando petróleo. Y sí. Tenemos por un lado, para mí sería el hidrógeno verde de verdad. Sí. La producción directa de hidrógeno por disociación del agua mediante la energía solar y los catalizadores, Sí. que ahí no consumen ningún otro tipo de energía. Claro. Sería verde total. Sí, pero no, mira, ahora lo veremos. Porque... La pregunta es, porque ahora oyes de muchos proyectos que están llevando a cabo las compañías generadoras de energía y que te dicen que están fabricando hidrógeno verde. ¿A qué se refieren con esos términos? ¿Hablas de la energía? ¿El hidrógeno verde? Sí, no, es el hidrógeno. Estos ejemplos que os he estado mostrando son de hace ya unos años. Y todavía, digamos, el hidrógeno no entraba en el panorama. Y a partir de un cierto momento empezamos ya a hablar del hidrógeno. Pero claro, el hidrógeno, lo estamos viendo, si lo vamos a producir mediante disociación electrolítica, pero con electricidad de la red, no ganas nada. Es todo lo contrario. No es todo lo contrario, o sea, todavía tiene sentido económico y sentido ecológico. Pero la verdad es que el hidrógeno es verde cuando está producido. Utilizas energía de origen o energía renovable. Es que ahora esto se me ha parado. O sea, simplemente que la energía utilizada
la electricidad está producida por centrales de energías renovables. Claro, sí. Pero Espera. eso- No sé, se quejan de que no se escucha bien Sí. a los que estamos. Bueno, Sí. No. Sí. Bueno, vamos a ver una cosa, ¿eh? Vamos a ir avanzando. sí, Esto no lo veo yo tan claro. Bien, simplemente cuando te hagamos una pregunta la repites tú. sí. Es que vamos a ver aquí. Esperar un poquito, porque muchas de las cosas, cuando hablemos del hidrógeno, pero en el transporte, lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, ahora vamos a ver temas generales. El panorama tan, digamos, tan negativo, tan de despilfarro que hemos seguido las personas, los seres humanos, la economía mundial, desde hace unos 120, 100 y pico años. Hemos, digamos, despilfarrado enormes cantidades de combustibles a las que no les hemos sacado ningún rendimiento. Bueno, pues ante eso vamos a pasar de energías no renovables a energías renovables, pensando siempre que habrá un remanente de las energías renovables, pues vas a tener electricidad, pero electricidad proveniente de fuentes renovables, hidrógeno, biofuel, biocombustibles y gases, líquidos y gases. Y después tienes electricidad no renovable, que es la red, el gas y el petróleo. Estas son las energías no renovables y estas son las renovables. Vamos a seguir quemando petróleo, pero ya veremos que no en cualquier condición, no como ahora. Bien, pero es que esto yo no le he dado el toque final que lo pensaba hacer y no veo yo muy bien. Ahora vamos a hablar ya, digamos, de casos concretos. El coche eléctrico. Da la sensación, y ahora vamos a ver números, que vamos de forma masiva al coche, a los transportes impulsados por electricidad, motores eléctricos, está claro. Coches, camiones, autobuses, etcétera, etcétera. Eléctrico. El hidrógeno pasa a un segundo término de momento, pero muy poco. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, claro, no vamos a explorar y a explicar todos los sistemas de propulsión, solamente los principales. Aunque ahora no sean importantes, es muy posible que en el futuro, no es que vayan a dar un gran salto, pero pueden dar respuesta a problemas concretos. Es lo que... Fijaros que estas son las ventas mundiales de coches eléctricos. Venta mundial de coches. Luego, no es el acumulado de coches en el mundo, sino las ventas todos los años. Fijaros que hoy en día el 8,3% de las ventas de coches anuales es de coches eléctricos. Estos son 6 millones de coches. 6 millones de coches eléctricos. Ya los tienes divididos por enchufables, híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos, con batería. Yo creo que eso es muy poco. 6 millones de coches. Es el 8%. Sí, pero fíjate, Andrés, el año 2020 eran el 4,2 y ahora es el doble en un año. Y te voy a decir una cosa, hace 50 años aproximadamente, Sí. no, en Alemania yo trabajaba como ingeniero en la Bosch y ya estábamos probando coches eléctricos que tenían una autonomía de 100 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros. ¿Qué se ha hecho en estos 45 años? Nada. No se ha hecho nada. El lobby petrolero ha impedido la investigación. Claro. Claramente. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que
llega un momento en que no se puede continuar. Y estamos en ese momento. Y de hecho estamos viendo, estas son cifras de venta de vehículos en todo el mundo. La fuente está por aquí, que queda oculta, y podemos entrar a verlo en internet y vais a ver que da muchísima más información. Hemos pasado de un año a otro y hemos multiplicado por 2. Ya no sé yo lo que va a pasar el año 2022, pero es muy fácil que se llegue al 12 o al 14 o más, ¿verdad? De ventas, porque en el mundo hay, me parece que el acumulado del mundo son, no, las ventas en el mundo son unos 100 millones de vehículos y en el mundo hay muchísimos. Pero claro, que es un producto, no es perecedero, pero no dura lo que una vivienda. Entonces, el recambio de coches que se impulsan por combustibles fósiles a coches eléctricos en concreto, ¿verdad? De las dos formas, enchufables, híbridos enchufables o con baterías, pues en unos pocos años podemos estar viendo que la cifra es acumulada, porque hay que achatarrar el coche, hay que quitar uno y poner otro. Pues podemos llegar en 10 años a una cantidad significativa de coches eléctricos. Bueno, sí. Y ahora mismo, por el tema de los coches eléctricos, una cosa de las que no se está hablando es el tema de las baterías. Las Sí. baterías llevan una serie de elementos contaminantes también, que para cientos de miles de coches supone mucha contaminación puesta fuera, sacar fuera a la luz mucha contaminación. Bueno, yo... Repite la pregunta, por favor. Sí. No, Julián nos dice que hablamos poco de un potencial problema que va a estar provocado por los componentes de las baterías, si no me equivoco, ¿verdad? Las baterías tienen una vida útil determinada, a cuyo fin pues hay que achatarrar las baterías. Ahí se van a producir una serie de elementos contaminantes. Y la pregunta es si hay algún plan de tratamiento de este problema. Y mi respuesta es que no estoy muy enterado. Yo no puedo daros en este momento una explicación en cuanto a volúmenes de residuos y tratamiento. No nos quepa la menor duda que la legislación europea tiene previsto que para cualquier cosa que se compra, con el precio de compra va incluido el coste de la recuperación. Perdón, reciclaje, recuperación, achatarramiento, etcétera, etcétera. Luego, cuando se compra un coche eléctrico, la ley obliga, por lo menos en Alemania y en los grandes países europeos, a, digamos, una parte de ese coste, tener algo preparado. Una cosa es que el coste esté resuelto, Sí. y otra cosa es la posibilidad luego de reciclar todo eso. Bueno. Ahora mismo sí salió hace poco un artículo de problemas de las baterías de coches que estamos usando ahora, Sí. de que bueno, pues estaban almacenando y que el reciclaje no era tan así como lo hacíamos. No. Imagínate miles de millones de baterías. Sí. Por coche. No puedo dar. O sea, Julián insiste en que, claro, se está hablando de qué pasa con las baterías de los coches de hoy día. No tengo datos y no podemos, digamos, analizar en detalle la petición de Julián. Pero bueno, prometo que para la próxima edición tenemos que tener una respuesta. Tampoco voy a ver la evolución de la penetración de nuevas ventas de vehículos en España. Aquí pues parece ser que hay una... Esto no conozco bien el detalle este. Vamos a ver ahora los biocombustibles. Los biocombustibles, de momento, sigue en pie la oferta en algunos países en los que, digamos, la naturaleza
les ha beneficiado con una serie de fuentes, pues, por ejemplo, la producción de azúcares o la producción de aceites. Y ellos, en el caso de Brasil, es muy interesante porque hace ya muchísimos años dedicó una parte importante de la producción de azúcares, no para el azúcar, digamos, alimenticio, sino los azúcares de otras plantas, para mezclarlos con la gasolina. Es decir, los biocombustibles van a ser mezclas de la gasolina con azúcares, perdón, digamos, con biocombustible que tiene su origen en los azúcares, y los combustibles diésel van a ser mezclas del combustible, el gasoil, con aceites vegetales. Hay una planta, el Jatropha curcas, que es muy conocido en toda Hispanoamérica, que es una mala hierba y, bueno, pues no sirve, digamos, como fuente de alimentación, pero sí como aditivo para los biocombustibles. No tengo yo mucha información porque esta salida, si se materializa, como parece que estamos viendo, el paso decidido y rápido a los coches eléctricos, pues es muy posible que queden los biocombustibles, pero como solución, digamos, en ciertos países, con una agricultura extensiva muy, muy importante, como es el caso de Brasil, ¿verdad? Y otros pocos países en el mundo. Por citar alguna cosa, es muy importante ver que los biocombustibles están pasando de proceder de materia prima alimenticia a residuos, a residuos agrícolas. Por ejemplo, esta primera generación, la materia prima es la caña de azúcar, la remolacha, el sorgo, el maíz y trigo, son alimentos. Y claro, de ahí viene la preocupación y el salto a la segunda generación. Preocupación, ¿por qué? Porque eliminas del mercado alimentos para las personas. La gente que tiene coche puede llenar el depósito con biocombustible. La gente que va a comprar el pan, pues no tiene dinero para nada. Y la segunda generación es pulpa de papel, la madera, pasto elefante, pasto varilla, paja, orujo de maíz, bagazo, etcétera, etcétera. En este sentido, este salto sí que es importante y puede ser, pero vuelvo a repetir que los datos con los que yo juego, esto es a vision de Biofuels Research Advisory Council. Son estudios muy interesantes, pero que lo que está ganando la batalla es el coche eléctrico. Coche eléctrico, camión eléctrico, autobuses eléctricos, etcétera, ¿no? El hidrógeno. Bueno, pues ahora vamos a ver. El hidrógeno no es fuente de materia prima, es un vector de energía. Y bueno, pues el coche impulsado por hidrógeno ya está en las carreteras, pero para que veáis, si antes estábamos hablando de unas ventas anuales de coches eléctricos, 6 millones y pico de coches, el acumulado en todo el mundo de coches movidos por hidrógeno en el año 2021 son 25.000, 26.000 coches. Cuando coches eléctricos al año se están vendiendo 6 millones. ¿Que hay coches eléctricos? Por supuesto que los hay. Los hay, pero es un segundo puesto, un tercero, un cuarto puesto. Es que el hidrógeno tiene un poder calorífico muy bajo. Y entonces necesita más almacenamiento, ¿no? O sea, tú ahora mismo tienes los que funcionan con propano, los que funcionan con gas, ¿verdad? Con gas natural. Que el poder calorífico pues está, pues el gas natural será 5 veces mayor que el hidrógeno, sí. y el otro será 10 veces el propano. Claro. Entonces, si tú quieres hacer los mismos kilómetros, tienes sí. que almacenar mayor cantidad de combustible. Por lo sí, cual, pero como llevas botellas a más presión. Sí, pero mira, el hidrógeno no se va a quemar, no se va a utilizar en un sistema de combustión.
sino un sistema de celda o célula de combustible, con lo cual el rendimiento va a ser muchísimo mayor. Y por lo tanto la cantidad de hidrógeno que va a utilizar el coche para hacer 100 kilómetros es mucho más baja. No me gusta el lenguaje que estoy utilizando, mucho más alta, mucho más baja. Tendría que tener números, ¿verdad? Pero en este momento no los tengo. La idea del hidrógeno es que se almacena en los coches a alta presión, y se consiguen autonomías, todavía están cerca de los 500 kilómetros sin recarga. O sea, que aquí la cuestión está en un mayor aprovechamiento, un mayor rendimiento. Hombre, claro, un rendimiento del doble. Y después el coche lleva el combustible a alta presión. Y esa es una de las ventajas del hidrógeno. Y después, ahora vamos a verlo, el hidrógeno. Hay ya, digamos, prototipos, los hemos visto, están en la carretera. En Madrid hay algún autobús impulsado por hidrógeno. Y como no hay ciclo termodinámico, son mucho más eficientes. El rendimiento en general es superior al 75%. Comparado con el 35%, es el doble o más, ¿verdad? Y después el hidrógeno, el único producto de la oxidación es el agua. Y de ahí viene lo del hidrógeno verde. El hidrógeno tiene que estar, de momento que yo sepa, hay más alternativas, pero uno de los procedimientos estándar de producir hidrógeno es la disociación electrolítica con electricidad. Ahora se ve, digamos, que el plan general global que tenía el gobierno, no recuerdo el gobierno de quién en España, era, yo creo que lo hemos citado ya cuando vemos, por ejemplo, el perfil diario de consumo de electricidad en España, que tiene una caída muy grande, pues ahora a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hay un valle enorme de consumo. Ese consumo que no hacemos de electricidad puede, digamos, hay potencia instalada suficiente para darle contenido, para rellenar ese hueco de consumo. Y la idea primera era producir hidrógeno o, digamos, cargar las baterías de los coches eléctricos. Y ahora es cuando vemos la idea, ¿no? Esa electricidad, si es de origen, digamos, de fuentes renovables, daría lugar al hidrógeno verde. ¿Veis aquí? Digamos, ahora estamos viendo un ejemplo muy sencillo de hidrógeno verde. La energía, el suministro de energía lo estamos obteniendo de placas solares y de generadores eólicos. Y en un sistema, digamos, de disociación, obtenemos el hidrógeno y el oxígeno. Y a esto se le llama hidrógeno verde. Bueno, pues poco podemos decir del transporte aéreo, solamente que hay muchas experiencias, la verdad. Yo he escogido un pequeño número de ellas. Repsol ya en 2018 en Puertollano produjo Repsol 7.000 toneladas de combustible para aviación a partir de biomasa. Lo que hemos visto de Yatrofa, Curcas, etc. O puede muy bien ser en la aviación, pues el combustible que se ha utilizado en Brasil para mover los coches. El primer lote
evita la emisión de 400 y pico toneladas. Ahora, Repsol pone en marcha dentro de unos años una planta en Bilbao para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno renovable y captura del CO2 en la refinería de Petronor en Bilbao. Y por otro, esto es, digamos, la producción del combustible. Uno de los combustibles, porque también se está hablando de mover el hidrógeno, perdón, los aviones con celdas de combustible de hidrógeno. Sin embargo, bueno, digamos, como complemento ahora hablamos de los aviones. Ya Airbus está estudiando turbinas de gas para que funcione con hidrógeno mediante combustión del hidrógeno. El hidrógeno líquido el hidrógeno, no a alta presión, sino líquido, a muy baja temperatura y presión, va a estar almacenado en los tanques en la parte trasera, con capacidad para entre 120 y 200 pasajeros y una autonomía de más de 2.000 millas, unos 3.000 kilómetros, de 3.000 a 4.000 kilómetros. Aquí no lo tengo porque me lo hice ayer y no lo he puesto aquí. El lunes, Talgo ha iniciado unas pruebas en la planta de aquí de la Comunidad de Madrid para, digamos, probar los trenes Talgo, una propulsión mediante pila de combustible, celda de combustible con hidrógeno, o sea, consumiendo hidrógeno. No veo yo, en principio, la utilidad, pero Talgo es una compañía pues, que está viendo en esa salida alguna oportunidad, ¿verdad?, económica o de otro tipo. Porque realmente en la propulsión de los trenes durante mucho tiempo se ha trabajado para electrificar toda la red de ferrocarril, ¿verdad? Yo no sé si un paso así a una celda de combustible, pues probablemente tiene como fundamento que la electricidad que producen las compañías que suministran a Renfe, por ejemplo, será de origen no renovable y por lo tanto están quemando combustibles fósiles con un rendimiento muchísimo más bajo de lo que puede conseguirse con la producción de hidrógeno. Pero bueno, yo tengo mi duda de que tenga mucho interés en el ferrocarril porque, digamos, primero hay que conseguir electrificar. No veo yo una necesidad de dar un paso adicional una vez que tienes el ferrocarril electrificado para utilizar hidrógeno. Bien, es un comentario que no lo tengo muy desarrollado todavía. Y aquí vamos a terminar ya, porque, y así, aquí, vamos a ver, no veo yo que tenga mucho tiempo. Están 10 minutos. Bueno. Bien, es volver un poquito a repetir lo que ya hemos dicho, que precisamente la inacción durante mucho tiempo nos ha conducido a una situación difícil ya, más difícil de lo que podíamos estar de haber actuado con anterioridad. Y claro, hay un cierto sentimiento de urgencia.
Bueno, ese sentimiento de urgencia lo tienes tú, lo tengo yo, pero yo no capto en el mundo ese sentimiento. Bueno, quizá no. Lo que ocurre es que los gobiernos de muchas partes, digamos, se ven forzados a la toma de medidas ahora mismo. Estamos con la inflación desbocada en Europa, en España en particular. Y bueno, pues se achaca a un aumento del precio del gas. No es así. Aparte de, digamos, una parte de la subida de precios es achacable, es cierto, pero no toda la subida. Pero bueno, los gobiernos pues se ven ante la tesitura de que hay que actuar ya. Pero no son los gobiernos los que deciden, son los grandes inversores. Bueno, pero se puede llegar a una situación en la que no quede más remedio que reconocer que los gobiernos tienen la fuerza, digamos, para forzar, tienen tienen la autoridad moral, pueden forzar, pueden llegar a... No me gustaría que se llegase a una situación así, pero... Ahora mismo en Davos se está hablando de esto. Sí, sí. La impresión es que los gobiernos van detrás de la opinión pública. Sí. Es decir, si no son de los grandes inversores, como dices tú, pero esas encuestas que hacen de a ver qué les da más votos a los políticos, pues igual hace que tomen una decisión u otra en función de lo que se está, del sentimiento que tiene la población, ¿no? La población esto le importa un pimiento. Bueno, pues posiblemente a los gobiernos, a la población le da igual, no tiene sentimiento de que haya nada. para los gobiernos posiblemente no sea algo de primera necesidad. O sea, No lo es. En absoluto. Y los grandes Bueno. no veo yo que haya una acción. bueno, sí, simplemente era eso, un comentario. Bueno, pues entonces ya vamos a ir terminando. Y que os agradezco realmente vuestro interés y vuestra paciencia por aguantar estos rollos. Y bueno, vamos a ver si ahora ya pasamos rápidamente el vídeo, lo subimos a YouTube y lo podéis ver. Os recuerdo lo que decía antes, ya están las 4 sesiones anteriores. Digamos, os recomiendo que veáis los vídeos y exploréis el campo de descripción que está situado en la parte inferior de la pantalla. Ahí pone leer más. Entonces se abre, entre otras muchas cosas, hay un índice, este mismo índice que tenemos aquí. Estos índices están en el propio vídeo, en un campo, digamos, situado debajo de la pantalla. Y cada una de las temas va acompañado de un enlace, pero un enlace, digamos, exactamente al punto en el que se comienza a hablar del tema. Luego, si te interesa, por ejemplo, hablar del carbón, el petróleo, el gas natural, no tienes que aguantar 1 hora y media de rollo para encontrarlo. Incluso puedes saltar de uno a otro, como hago yo aquí, pero vosotros lo podéis ver en el vídeo. Bueno, y con esto ya pues termino. Muchísimas gracias.